Muy buenos días, qué gusto verlos por aquí a todos y esperemos que pronto puedan llegar aún más. Y bien, pues hoy empezamos un nuevo salmo y es un salmo distinto al que habíamos visto la semana pasada. Si alguno de ustedes lo leyó, se dará cuenta y ya de hecho habíamos mencionado en anteriores ocasiones, ¿no? Y bueno, pues con este salmo además vamos a terminar ya nuestro cuarto libro de salmo. ¿Se acuerdan que todo lo que es el salterio o los salmos se extiende a través de 5 libros? No es solamente un libro, ¿no? Sino fueron todos estos versos recopilados en 5 libros. Pues ya estamos a punto de comenzar el quinto y último libro, pero bueno, vamos a terminar y esperemos que Dios nos guíe a terminar con broche de oro este cuarto libro. Bien, pues vamos a orar para que Dios nos guíe. Oh Dios, estamos muy agradecidos por este tiempo y verdaderamente, como dicen estos himnos, estamos listos, queremos estar listos para alabarte, para agradecerte, para poder en todo momento, Señor, pues acordarnos y alabar tu nombre. Señor, tu nombre lo has puesto sobre todas las cosas, has engrandecido tu nombre y tu palabra, dice el Salmo 138, sobre todas las cosas. Y así, Dios, tú quieres que esto se haga. Como muchas veces dices, por mi nombre voy a hacer esto, y por tu nombre, Señor, este pueblo de Israel rebelde, lo sacaste adelante, lo metiste en la tierra, en la tierra que tú les prometiste. Padre, pues ahora te quiero pedir de una manera muy especial que guíes este estudio y nos enseñes a nosotros lo que tú quieres que aprendamos a través de este estudio. Te pedimos por los que todavía no llegan, para que tú apresures sus pasos, puedan estar aquí. Y también te pedimos por los que se van a conectar, que la conexión no falle, que puedan escuchar todo este salmo. Guía también el estudio, desde luego. Permite, Señor, que pueda tu Santo Espíritu ligar uno con otro. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a ver la introducción. Se oye un poquito de eco, ¿no? Pero bueno, está bien. Imagínense que diga yo, bueno, está bien, y el eco diga, no, no está bien. ¿Sí? Perdón. Sí, se oye doble. Ya están trabajando ahorita en eso. Bueno. Ok. Pues podríamos catalogar este Salmo 106, que a continuación estudiaremos, como la contraparte, como lo opuesto a lo que fue el anterior Salmo. ¿Ustedes se acuerdan de lo que vimos en el anterior Salmo? Entonces, pues les estaba comentando del Salmo 106, es una contraparte del anterior Salmo, que ustedes ya se acuerdan que hablaba de las maravillas de Dios hacia su pueblo. Hay un comentario de un cristiano, un comentarista cristiano, donde el autor del anterior Salmo del 105 no se trataba de rememorar las maravillas de Dios hacia su pueblo. Y bueno, en este salmo parecía que el pueblo de Dios olvidó esas maravillas. Es que podemos ver en este salmo la pecaminosidad que hubo en el pueblo de Israel. Podemos ver a través de diferentes pecados. Estos pecados están en la sección intermedia del mismo salmo, que es la sección más larga. Son pecados que incluyen la rebeldía, la incredulidad, el orgullo, la codicia y muchas de esas cosas, de los relatos que ya conocemos que aparecen en Éxodo y Números, de los relatos que conocemos de que está en la palabra. Y una y otra vez el hombre no aprende la lección y cae prontamente en estos comportamientos aberrantes. Vemos una vez más que tocamos y estudiamos un salmo histórico, así como hemos visto varios tipos de salmos. Este es un salmo histórico. Apunté aquí varios salmos, como el 68, el 78, el 95, etc. Apunté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 salmos, además un salmo histórico, un salmo que nos habla de la historia de Israel, y generalmente siempre esta historia de Israel
se habla de la liberación que Dios hizo del pueblo de Egipto, ¿no? Que fue una gran proeza, y es algo para que ellos tenían que necesitaban recordar. Verdaderamente Dios, a través de los salmos, inspiró muchas veces a rememorar esa historia llena de milagros y llena de prodigios de parte de Dios. Pero también algo muy importante es, Dios les enseñó al pueblo de Israel a través de estos salmos también acordarse de su pecaminosidad, de su rebeldía, de su idolatría. Ustedes están con sus Biblias abiertas en Salmo 106. Podemos ver justamente la primera palabra, la última palabra, son aleluya. Aleluya, ya habíamos visto en anteriores estudios. Alabado sea Dios, alabado sea Jehová. Así que el autor abre y cierra este salmo con dos palabras de alabanza, y en medio de esto, pues, esas obras. Pero no todo eso es salmo. Vamos a hablar de esas tristezas, vamos a hablar de la pecaminosidad del pueblo de Dios, pero también podemos ver, contrastar esa dificultad del pueblo de Israel con la fidelidad y la misericordia de Dios. Esto hace que el mismo salmo sea un salmo de esperanza. A pesar de que hablamos de la pecado, va a ser un salmo de esperanza. Y con esa esperanza terminamos el coro con una palabra que es aleluya, alabado sea Dios. Realmente no sé, así es cierto, quién fue el autor de este cántico. Algunos dicen que este es un cántico de los que salieron del cautiverio, porque se habla de que Israel fue sojuzgado por naciones vecinas. Otros hacen referencia a que este salmo fue escrito probablemente por David. Hay una referencia en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, porque tanto los versículos 1 como el 47 y el 48 aparecen en esta parte, forman parte del canto que David entregó a Asaf cuando el arca llegó a Jerusalén. Hemos hablado muchas veces de ese evento cuando David volvió a traer el arca trajo a su casa, ¿no? Y bueno, pues aparece precisamente, vamos a leer Primera de Crónicas 16, versículo 7, que dice: entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Aquí hace referencia de que fue David el que comenzó a clamar, y bueno, o lo entregó a Asaf o fue composición de Asaf. Y en el versículo 34 al 36 dice: aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Si ustedes se dan cuenta, en el Salmo, en el primer versículo, dice: alabad a Dios, a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí lo toca también. Y dice: oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y esto dice muy parecido el 47 y el 48, que dice: sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y también dice: y dijo todo el pueblo amén, y aquí dice: y diga todo el pueblo amén. Entonces, es probable que el salmo haya sido desde ese momento. Y el hecho de hablar de que los enemigos lo tuvieron cautivo, se había dado, acordémonos que en la época de David también se había dado esto. De hecho, Israel, desde que entró a la tierra prometida y se desvió de la palabra de Dios, siempre estuvo siendo cautiva de algún enemigo, hasta la época de Saúl. ¿Cómo terminó Saúl? Ustedes se acordarán. Terminó muerto por los filisteos, y a Israel derrotado y sujetado por los filisteos. Entonces,
Sí había de todas formas material para poder hacer este salmo. Pero bueno, este salmo para su estudio lo podemos dividir en 4 partes. La primera parte que estudiaremos es de los versículos 5, de 1 al 5. Y como podemos ver en este inicio, vamos a comenzar con una alabanza y vamos a clamar también por la misericordia de Dios. Fíjense que es muy interesante, ahorita les detallo un poquito más esto, pero es impresionante cómo una vez más comienza con una alabanza, con una aleluya, pero también hace una especie de meditación para advertir que no dejes de meditar en Dios para no pecar. En la siguiente parte, es una parte muy larga, de los versículos 6 al 43, es la parte media, y en esta habla de la historia de Israel, del pueblo de Israel, desde el Éxodo, prácticamente al cruzar el Mar Rojo, hasta que llegaron a la tierra prometida y su forma de vivir en esa tierra prometida y por consecuencia también las diferentes reacciones que tuvo Dios con ellos. Tenemos después la siguiente parte que consta de solamente 3 versículos, del 44 al 46, en donde se confirma que a pesar del castigo recurrente de Dios por la rebeldía recurrente de Israel, de todas formas Dios termina teniendo misericordia de su pueblo y lo rescata. Para terminar, los versículos 47 al 48, en donde esta es una doxología o una conclusión o meditación final del Salmo, en donde toda vez que se ha recorrido por toda la infidelidad de Israel, y se ha hablado de ella, y se ha recorrido y se ha mencionado en contraste la fidelidad de Dios, entonces podemos ver y decir otro aleluya, pero este aleluya adquiere un peso muy especial. ¿Por qué? Que primero aleluya abrimos, sí, alabado sea Dios, claro que alabado, pero el segundo aleluya al rememorar cómo Dios reacciona a nuestra infidelidad, cómo Dios tiene sentido con nosotros, entonces es mayor alabanza a ustedes. De una manera podemos ver esta historia, y esto es muy importante de meditar en el principio, vamos a ver esto, como algo lejano y ajeno a nosotros, un pueblo lejano en tiempo y en geografía a nosotros, no lo podemos ver así, sino que Dios quiso poner estos salmos históricos y que llegaran hasta nuestros días, para que nosotros realmente aprendamos y que sepamos que también a lo mismo que tuvo el pueblo de Israel, también nosotros tenemos un gran potencial pecaminoso como pueblo de Dios. Y no solamente pecaminoso, sino malagradecido, con un Dios que no para en bendiciones para con nosotros. ¿Sí? Podemos ver muchos datos importantes de todo esto, podemos ver los diferentes tipos de pecados pero de nada serviría ver meditar este salmo sino Israel fue así, pero no nosotros somos así. También nosotros podemos ser malagradecidos, nosotros somos idólatras y nosotros somos cristianos. Dios dio a ganar, Dios a arrancar. Dios da una bendición, la bendición es que necesitas las otras cosas. Entonces, yo creo que estamos muy cerca y parecidos a lo que es Israel. Dice Romanos 15 que ustedes fueron en este principio. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y para terminar,
me gustaría solamente comentar algo de esta primera parte que vamos a ver. Dice: aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? Estoy leyendo el Salmo 106, los versículos 1 al 5. Dice: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan el juicio, los que hacen justicia todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para tu pueblo, visítame con tus obras, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu piedad. Después del versículo 5, empezar a ver historia de Israel, historia de su religión. Y sabes, de alguna manera el escritor dijo: voy a rememorar todo esto, pero yo también soy igual. Yo soy rebelde desde el vientre, yo soy idólatra. Estos son mis hermanos que son iguales que yo. Así que necesito primero hacer un pacto con Dios, necesito primero realmente alabarlo de tal manera que comprometa mi vida. Alabarlo de tal manera que diga: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? ¿Sabes por qué dejamos de ser agradecidos? Porque dejamos de contar sus obras. Damos muchas cosas y dejamos de guardar el juicio. Y dejar de guardar el juicio, dejamos de guardar la justicia. ¿Sabes? Es una consecuencia de estar meditando los que nos enfrentaban en la voluntad de Dios. Por eso es muy importante. Vamos a estudiar esa alma, pero tenemos que ser como algo muy importante el saber que necesitamos primero decirle a Dios: yo no igual de cariñoso que estos hombres que nos han analizado. Yo quiero acordarme de tus juicios. Quiero que tú me cumplas de manera que haga que sí tus juicios y haga justicia. Pero también no sin dejar de apelar a esa misericordia de Dios. Se habla al final del Salmo de la misericordia de Dios. Y aquí el salmista apela a la misericordia de Dios. Acuérdate de mí, oh Jehová. Ahora, Dios se acuerda de nosotros. Pero tú y yo estamos conscientes de que Dios necesita acordarse de nosotros. A veces no, pero realmente, si no queremos caer en semejante ejemplo, es importante depender de Dios, agarrarnos a Él y decirle: acuérdate de mí, Dios, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación, transfórmame. Solamente al lado de ti no voy a incurrir en caer en esos pecados como Israel lo hizo. Así que, de forma interesante, vamos a verla con más detalle la próxima semana, si Dios nos presta vida. Bueno, dentro de 2 semanas, ¿verdad? Si Dios nos presta vida. Pero chequemos esto. Nuestra vida cristiana y nuestro crecimiento como iglesia no lo podemos vivir por nosotros mismos, como si se tratara que fuéramos los más fuertes, ¿no?, espiritualmente, sino necesariamente tenemos que ir constantemente a nuestra fuente de poder y constantemente meditar en nuestra vida y confesar nuestro pecado y reconociendo que somos débiles para seguir al Señor, solamente con nosotros. Bien, terminamos aquí y sigamos alabando a Dios.